Con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, culmina la Iglesia el año litúrgico precisamente en torno a Jesús, porque Él es la vida, es el revelador del Padre, por ser la imagen visible de Dios invisible. Es el primogénito de entre los muertos, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el primero en todo, el receptáculo de toda la plenitud y el reconciliador y pacificador de todo, por la sangre derramada en la cruz. Pero conviene aclarar que es rey, pero no como los de este mundo. Fue constituido rey del universo por Dios, su Padre, un rey sin palacios fastuosos, sin cortesanos ni servidumbre, sin tributos ni privilegios. Rey que ha venido a servir y no a ser servido. Vino a derramar su sangre para introducirnos en su reino, un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. En el año 1925, como fruto del Año Santo, el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo, Rey del Universo, para invitar a los hombres y a las instituciones a entregarse a Jesucristo Rey, pues su potestad abraza la entera persona humana, mente, voluntad y corazón, el cual, apreciando menos los apetitos naturales, debe amar a Dios sobre todas las cosas y estar unido solo a Él. Jesucristo debe reinar en el cuerpo y en los miembros, dice San Pablo, como instrumentos de justicia para Dios y servidores de la santificación del alma. Si esto se enseña a los fieles, ellos se inclinarán más fácilmente a la perfección, para desde el reinado de Jesús en los corazones llegar a reinar en las sociedades y en la historia. Cuando el Señor rechazó a Saúl como rey de Israel, mandó al profeta Samuel a buscar a David para ungirle rey en Belén. Y nos dicen las Sagradas Escrituras que tomó Samuel el cuerno del aceite y ungió a David. El Espíritu del Señor se apoderó de él. Por segunda vez, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón. En presencia del Señor, ellos ungieron a David como rey de Israel. Y Jesús, por genealogía humana, es rey como descendiente del rey David, como lo atestigua San Mateo, y fue ungido por el Espíritu Santo. Ungido en griego es Cristo, y en hebreo y arameo, Mesías. Sobre Jesús, el Hijo de David, descendió en su bautismo el Espíritu Santo, como lo testificó Pedro en casa de Cornelio. David, el ungido del Señor, convertido en pastor, rey de pueblos, el que era pastor de ovejas, es el prototipo de Jesucristo, hijo de David, que hereda su reino, y por eso es profetizado pastor, rey, por Ezequiel. De hecho, los enfermos le gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y las multitudes le aclamaban: Hosana al hijo de David. Y San Pablo le exhortará a Timoteo en su testamento: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, del linaje de David. El mismo Jesús se proclamó pastor rey, pues los reyes se consideraban pastores y guías del pueblo. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y es que el pueblo comprendía perfectamente que en el pastor que caminaba delante de su rebaño tenía la seguridad de ser apacentado, dirigido, defendido, conducido y protegido por una sabiduría y un poder superiores. En una palabra, veían a Dios, su Creador y su Señor, conductor y guía de su pueblo, con su providencia a su servicio,
y su amor fiel e incondicional que lo dirigía con poder. Por eso, la proclamación de Jesús como Rey nos llena de alegría, sabiendo que vamos a la casa del Señor, que es su reino, donde celebraremos su nombre y su victoria. Nos dice el Salmo 121. Al generarse la imagen del Rey por otros pueblos gobernados por reyes casi siempre tiranos, y en el mismo Israel, por la mala conducta de algunos de sus reyes, fue necesario un cambio en su teología para pasar de una visión terrena y humana de mesianismo triunfalista a la visión del reino de Dios que culminó en la cruz, en el aparente y rotundo fracaso. Pero Cristo, que ha querido caminar entre valles de tinieblas por donde caminamos nosotros, los hombres, y ha subido el camino del Calvario, acepta el plan del Padre. El mesianismo doliente y crucificado a los insultos responde con el silencio. Hay un ladrón que increpa a su compañero. Lo nuestro es justo, pero éste no ha hecho ningún mal. Su compasión y sentido de la justicia le hacen lanzar un grito de confianza. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús, reuniendo sus fuerzas en medio de los tormentos, le responde y le garantiza: te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús ha afirmado solemnemente ante Pilato: tú lo dices, yo soy Rey. Promete recibir en su reino hoy mismo al ladrón que, viéndolo en la cruz, le confiesa Rey. La oración emocionada de aquel ladrón ajusticiado recibe su respuesta. Yo quiero penetrar en el corazón de cada uno de los dos, del ladrón reconciliado, aceptando su muerte, pacificado, lleno de esperanza, transfigurado su rostro antes alterado. Había observado a Jesús y le había convencido y convertido su paciencia, su bondad, su amor. Y también quiero entrar en el corazón de Jesús, que en medio de los tormentos ve a su lado, recién brotada, una espiga de la cosecha. Ha comenzado a manifestarse la eficacia de la sangre derramada. Jesús ya ha comenzado a reinar. Es Rey en el corazón de un ladrón bueno, que se dejó seducir por el gesto de Cristo, por sus palabras de amor, de verdad y de perdón. He ahí dos crucificados en la paz de Dios. Los dos van a morir en el amor. Los dos van a ser recibidos por los brazos del Padre. El buen ladrón ha descubierto el corazón de Jesús en el mundo de la gracia, en medio de la justicia y de la injusticia. La de Jesús y la suya ha sabido reconocer en la muerte de Jesús el camino de la vida y ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Dejémonos nosotros invadir por el amor de Jesús para también pasar de nuestra muerte a la vida por la Eucaristía, porque Él no solo es el Rey del cosmos, pues todo fue creado por Él y para Él, sino que es Rey porque nos ha redimido y porque es la cabeza del cuerpo de la Iglesia y como primogénito de todos los muertos, en el que reside toda la plenitud. Quiere reconciliar consigo todos los seres por la sangre de su cruz y reinar dentro de nosotros. No teme que los hombres le robemos imagen, sino que nos ha constituido por el bautismo reyes y sacerdotes para su Padre, para que le ayudemos a instaurar en el mundo su reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. El reino de la verdad. En el mundo no hay verdad. El relativismo la manipula. Por eso dice Jesús que su reino no es de este mundo, porque en el mundo todo es falso. Los reyes de este mundo
Los que tienen el poder son hombres sujetos a pasiones y mueren. A veces el que menos manda es el rey. Y también veamos el reino de la vida. Más pronto o más tarde llega la muerte. ¿Cuántos reyes célebres podríamos ahora recordar? Carlos V, Felipe II. El reino de este mundo es el reino de la muerte. El reino de Cristo es el reino de la vida. Y si murió, fue por amor, pero venció la muerte. Es el primogénito de los muertos, el primer resucitado. El reino de santidad y de gracia. La santidad es el triunfo de las virtudes. La santidad es la vida de Dios, Espíritu de Dios. Intenciones en el actuar según las intenciones de Dios. El reino de la justicia. Reino donde se trabaja, donde se mira al hermano como hermano, sin diferencia de clases, donde el que tiene da al que no tiene, donde el que sabe enseña al que no sabe. El reino del amor. La base del reino es el amor, porque Dios, que es amor, ha querido, por amor, que participáramos de su reino en el amor, y propone como máximo mandamiento el mandamiento del amor a Dios y a los hermanos. En el reino del amor no cabe el odio, tampoco la mala voluntad, ni la envidia, ni el egoísmo. Jesús, Rey de amor, excluye de su reino las murmuraciones y calumnias, las palabras que ataquen de alguna manera la caridad fraterna. Cristo Rey quiere positivamente que en su reino viva la bondad de unos con otros, la comprensión e indulgencia, la tolerancia y la afabilidad sincera y sencilla, sin reticencias, el servicio cordial que ven los hermanos a Dios. El reino de la paz. ¿A dónde si no llegaremos por el camino de la santidad y de la gracia y de la justicia y del amor, sino a la paz entera y total, a la tranquilidad del orden, al mar en calma de la paz conseguida a costa de superar las embravecidas olas del egoísmo y desamor, del odio y del pecado? En paz rezaban los epitafios de los primeros mártires cristianos en las catacumbas. El mundo, con todo su dinero, placer y poder, no puede dar la paz a Dios. Pues amigos, esto es todo por hoy. Síganos en este canal, en Santuario de Guadalupe TV, por YouTube. Muchas gracias.